Bienvenidos al honorable Consejo Deliberante. Bienvenidos esta noche en General Alvarado. Sigue homenajeando a nuestros héroes de Malvinas. 30 años de Malvinas, pero no importa cuántos años hayan pasado. Lo importante es rendir siempre este homenaje de respeto y que nuestro distrito viene proyectando en los veteranos lo hace a través de la figura de nuestro intendente que ha ver el buque en 3D, ¿viste? Porque verlo en fotos y de repente verlo así y decir, bueno, es una composición de igual y digo, uy, qué loco, yo estaba acá, por acá desembarqué, bueno, esta noche tenemos está bueno. Y eso también queremos apreciar nosotros. ¿En qué lugar, en qué lugar te encontrabas en el momento? Bueno, en el momento del torpedeamiento, yo estaba en asociado del máquina, del maquinista, que en este sector acá abajo. Bombardeadas fuera de la zona de extensión. Es una segunda cubierta. Sobreviviente de este momento, entonces nada mejor que su vivencia, sentir para contarnos sobre esto. Y por el otro lado, el primero, también veterano de Malvinas, quien es el hacedor de esta muestra junto con su hijo. Así que, ante todo, el aplauso cálido para la señora Sergio Mapé, ministro de la Secretaría Bien, bueno, salimos, ¿no? Que fue, te digo, un flash, ¿no? Porque pasó una oscuridad absoluta, el primer golpe impacta la máquina de proa, perdón, la máquina de popa, y donde están los generadores del buque, entonces ya tiene energía. Y bueno, yo estaba en ese momento descansando, ¿no? O sea, estaba a punto de tomar una guardia, estaba durmiendo. Bueno, tuve que vestirme, buscar chalecos salvavidas en la oscuridad. La suerte que tuve es que ya hacía casi un año que estaba como tripulante de siendo Colimba, ya estaba para ir a la base. Entonces tenía un conocimiento bastante probable de lo que era. O sea, hacía la secuencia mental, ¿no? En la oscuridad y decía, bueno, por acá tengo que salir tanteando, ¿viste? Bueno, tuve la suerte por ahí de eso, por el hecho que había embarcado hace poquito tiempo, ¿viste? En las curvadoras se me complicó mucho. Yo salgo más o menos cuando impacto estoy en este sector y salgo de este lado, justamente de este lado, ¿no? Doy una vuelta, o sea, hay que mantener el sentido de celebración, ¿no? Entonces toda la vuelta, por la parte de una vida, para mí es un honor visitar esta hermosa ciudad. Ya lo he hecho antes, pero nunca de esta forma, ya que estoy embargado de emoción por haber venido a la ciudad de mi mamá. Les voy a contar más o menos cómo es la historia del crucero General Belgrano. El crucero General Belgrano fue votado en la ciudad de Filadelfia en el año 1938 y participó en la Segunda Guerra Mundial. Allá por el año 1945 estaba custodiando un convoy de combustible en la zona de Pearl Harbor y fueron fueron atacados por aviones japoneses y por suerte fue uno de los buques que pudo salir ileso de ese ataque. En el año 1951, el crucero General Belgrano, con sus 190 metros de largo o eslora, sus 18 metros de ancho y sus 37 metros de puntal, ingresa a la Armada Argentina con el nombre de 17 de octubre. En el año 1955, por un conflicto interno, donde es
donde es derrocado el presidente Perón, desde allí lleva el nombre de Crucero General Belgrano. Vamos a pasar al año 1982. Al principio de enero de 1982, el Crucero General Belgrano inicia una travesía de adiestramiento con los cadetes de la Escuela Naval. Esta travesía contaba por tocar los puertos de Puerto Madryn, Santa Cruz, Ushuaia, en Tierra del Fuego, para luego ir hacia la ciudad de Punta del Este. Como les había explicado antes, eso fue a principios de 1982, una travesía de más o menos 45 días de adiestramiento. Posteriormente, una vez que regresamos desde Punta del Este, de la República Oriental del Uruguay, volvemos hacia nuestro puerto de origen, que es la base naval Puerto Belgrano. A mediados de marzo recibimos, en plena etapa de mantenimiento de nuestro buque, recibimos la orden que debíamos participar en el conflicto de las Islas Malvinas. Nosotros teníamos un periodo de 2 meses de reparaciones que tuvimos que acelerar los tiempos porque no llegábamos para poder zarpar. El día 16 de abril, el buque zarpa desde la base naval de Puerto Belgrano rumbo a la ciudad de Ushuaia, para luego, posteriormente, trasladarnos hacia la Silla de los Estados, donde iba a ser nuestro puesto de control marítimo. Por un lado, teníamos que controlar a nuestros hermanos chilenos y por otro lado, el ingreso de los ingleses. Cuando llegamos a la ciudad de Ushuaia el día 22 de abril, tuvimos la posibilidad de desembarcar prácticamente toda la tripulación para poder enviar correspondencia hacia nuestra familia. Y luego ya a los 2 días después de haber hecho víveres, combustible y municiones, zarpamos nuevamente para nuestro punto. El Crucero General Belgrano estaba escoltado por 2 destructores, el destructor Piedra Buena y el destructor Bouchard. Además, contábamos con un buque tanque que era el Puerto Rosales, que nos debía suministrar combustible en alta mar. El día 2 de mayo, rectifico, el día 1 de mayo recibimos la orden de salir de nuestro puesto internarnos en alta mar para poder hacer combustible con el buque Puerto Rosales. Eso ocurrió a las 9:30 de la mañana del día 1 de mayo y en plena maniobra avistaron desde el puente de comando una flotilla de aviones Sea Harrier que se venía hacia nuestro punto. Automáticamente dieron la orden de desconectar el embarque y no hemos tenido tiempo de hacerlo porque un buque cayó para una banda y el otro hacia la otra. ¿Qué quiere decir eso? Un buque se corrió hacia la izquierda y el otro hacia la derecha. O sea que se cortó la maniobra, lo que hace que el puente de comando se llene de combustible. Pasaron 3 horas y volvimos a iniciar la maniobra y ahí lo hemos podido concretar completamente para volver hacia nuestro punto. Sí, para esto ya hacía 3 días, 4 días que estábamos en la mina del submarino nuclear inglés Conqueror, quien estaba esperando la orden de atacarnos. El día 2 de mayo yo entrego la guardia a las 4 de la mañana
Y a las 6 de la mañana desde el puente de comando habían avistado otra vez una flotilla de aviones y ordenaron cubrir zafarrancho de combate antiaéreo. Estuvimos cubriendo durante toda la mañana. A las 11 de la mañana el comandante ordenó que los grupos 2 y 3 que debían cubrir las guardias fueran a almorzar para que el resto pudiera descansar. Como yo pertenecía al segundo grupo, me fui a almorzar y tomé la guardia a las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde. 3:30 de la tarde, el encargado de mi grupo me dice: Valdés, encargate de entregar la guardia, yo me voy hacia mi lugar donde habito, voy a descansar. Al minuto siguiente, el Gustavo Primero Vivier, que era el telefonista del trozo, me dice: Camara, era compañero de promoción mía, me dice: yo también me voy él estaba en la ferretería. Si más o menos, para que tengan una idea, si ustedes se acercan un poquito, les voy a comentar más o menos cuál era la posición nuestra a bordo del crucero. La subestación número 2 estaba, esto más o menos, ese es el centro del buque, y nosotros estábamos en la segunda cubierta. ¿Sí? El impacto del torpedo, el impacto del primer torpedo, ingresa por la quinta cubierta a la altura de un tanque de combustible y la sala de máquina de popa. Y eso produce que el buque se quede sin propulsión y sin comando. Es decir, no teníamos energía, nos encontrábamos al garete. Nosotros sentimos una explosión tremenda, que lo primero que pensamos era que habíamos chocado un banco de arena, porque el buque cayó hacia una banda, o sea, hacia estribor, para luego asentarse sobre babor. ¿Sí? Un minuto después sentimos el segundo impacto, que es más o menos a 15 metros de la proa del buque, o sea, de la parte de adelante del buque. Desde el puente de comando ordenaron cubrir las estaciones inmediatamente. Imaginan cuando recibimos los impactos, la desesperación de la gente por querer salir a la cubierta principal que llama a toda la cubierta que se puede circular de proa hacia popa por ambas bandas de la unidad, ¿sí? Y lo que le iba a permitir después desembarcar. ¿Se entiende? Bien. Cuando yo salgo hacia cubierta principal para colaborar con un grupo que estaba haciendo una maniobra con una motobomba de incendio, es una máquina que aspira agua de mar para poder refrigerar toda esta zona de los mamparos, porque estaba con una temperatura tremenda. Y lo peor de todo era que en esa zona había tanques de combustible, el JP1, que es el combustible que utilizan los helicópteros, y empezaron a tirarlo hacia el mar. Nosotros acá en la zona del hangar teníamos 2 helicópteros, los H4, que no pudieron sacarlos porque nos quedamos sin energía. Entonces la cubierta, o sea, la tapa del hangar no podía funcionar y el ascensor no podía llevar los helicópteros. Que eso nos iba a permitir a nosotros que el rescate sea mucho más rápido. Cuando yo salgo hacia la cubierta principal, el segundo comandante, con un megáfono, ordena cubrir las estaciones nuevamente, que todo el personal concurra a sus estaciones. Cuando yo llego hacia la estación número 4, yo les había comentado que estaba en la segunda cubierta del buque, ¿sí?
Mi medida es 1,78 m. Para que tengan una idea, cuando yo llego a la zona, tenía a la altura de la rodilla, tenía el agua. O sea que ya no podíamos hacer nada. Quien era el jefe de este grupo en este momento, el Guardia Marina Ochinalde, me pregunta a mí qué era lo que debíamos hacer, dado que yo tenía mucho más experiencia que él, porque ya hacía 2 años y medio que estaba a bordo del crucero. Le digo que acá no podemos hacer nada, lo mejor es salir hacia la cubierta principal y poder colaborar con la gente arriba. Porque si nos quedamos acá, morimos todos. Hizo caso a lo que yo le dije y ordenó que todo el personal se fuera hacia cubierta principal. Yo les había comentado que el cabo principal Ortiz, que era el encargado, se había ido a su lugar donde habitaba, era justo en la zona de impacto, y perdió la vida. Tanto el cabo principal Ortiz como el cabo primero Vivian, que se fue a su puesto de trabajo. Uno de los marineros que se encontraba con nosotros, el marinero Gregory, cuando yo le ordeno que se retire hacia la cubierta principal, se va hacia la otra banda, o sea, la banda de estribor, al lado derecho del buque, y se fue hacia popa en vez de ir hacia proa, y no lo hemos visto nunca más. Bien, de los 1.093 tripulantes, 2 eran civiles, que eran los cantineros de a bordo. Cantineros se les llama a las personas que tienen como un kiosquito. ¿Se entiende? Bien, el comandante le preguntó cuando recibimos la orden de que debíamos zarpar hacia Malvinas, le preguntó si ellos querían desembarcar, porque no tenían ninguna obligación de hacerlo. Ellos dijeron: nosotros hace muchísimos años que estamos a bordo, así que vamos con el crucero. Lamentablemente, los 2 hermanos Ávila se quedaron. De los 1.093, bien. Bueno, le damos un segundito a bueno, ustedes van a ver que todo esto está construido con cosas del fondo de casa. Estos son los chupetines, están hechos los cañones, acá está roble de bicicleta, bueno, como les comenté al principio en la presentación, esto tiene mucho que ver con lo que me fueron dando los mismos sobrevivientes del crucero como segundo, ¿no? Yo estuve acá, acá había una tapa, a pesar de que esto está hecho con plano, siempre la ayuda de los que estuvieron ahí es muy importante. Bueno, esta vivencia por ahí, a los muchachos del crucero los llevan muy atrás, así que, no sé, a disculpar y vamos a darlo. Bueno, les comentaba que de los 1.093 tripulantes, 323 quedaron con el crucero Belgrano. En mi caso particular, después de haber ingresado a una de las balsas salvavidas, yo desembarqué por la zona de acá de la proa, para que tengan una idea, entre la borda y el techo de la balsa había 1,5 metros ya de altura. Es decir, que el buque ya estaba escorado a más o menos unos 45 o 50 grados. El jefe de esa balsa me dice que no me bajara porque estaban completos, había 30 personas a bordo. Y esa balsa tenía una capacidad de 20 personas para zona tropical. Pero en esa zona, donde la temperatura ambiente era de 12 grados bajo cero, y la sensación térmica de 23 grados bajo cero, era mucho más importante que hubiera más personas, porque a medida que pasara el tiempo íbamos a necesitar más calor humano. De hecho, cuando yo desembarco,
veo hacia la proa, que hay más o menos unas 14, 15 balsas, que veo que la está absorbiendo el buque. Porque yo les había comentado que el segundo torpedo había volado casi 15 metros de la proa. Entonces, todos esos compartimientos que estaban vacíos debían llenarse con agua y a su vez traía todo lo que encontraba en el camino. Nosotros, mientras nos tratábamos de alejarnos, vimos a un marino que salía desde el agua hacia arriba pidiendo socorro y se acomodaba el pelo. Cuando se acomodaba el pelo se hundía de vuelta, volvía a salir y así sucesivamente hasta que nosotros nos acercamos. Yo lo agarré de los cabellos, lo atraje hacia la borda de la balsa. El jefe de balsa, que era el teniente Montané, le pone las manos debajo de los brazos, yo me agacho y lo levanto desde los pies, lo atraemos hacia bordo, y yo creo que estaba por entrar en estado de shock, lo abrazo y le digo, quédate tranquilo, ya está, ya nos salvamos. Y yo miraba hacia proa y yo sabía que le estaba mintiendo porque ahí vamos a morir todos. Y de pronto veo cómo se desprende el alza y caen en medio de una balsa que estaba llena de gente. ¿Qué es lo que a nosotros nos salva y a mí me permite contar hoy lo que hemos vivido? Que el buque de pronto se apopa. ¿Qué quiere decir eso? Se levanta la proa, se hunde la popa y a nosotros nos desplaza más o menos 70, 80 metros. Eso es lo que nos permite salvarnos a nosotros y algunas de las balsas que quedaban. ¿Sí? Cuando nosotros nos alejamos, yo de pronto veo cómo la torre del hangar empieza a hundirse. Ahí dijimos, chao crucero, y todos gritamos viva la patria. El jefe de balsa dice, muchachos, vamos a empezar a contarnos de a uno para ver cuántos somos. Yo les había comentado que en esa balsa había 30 personas, más o menos. Bueno, empezó el 1, el 2, el 15 y se sintió. ¿Qué pasaba? Se había pinchado uno de los compartimientos de la balsa. La balsa, ese tipo de balsa, cuenta con 2 compartimientos separados. Dice, sonamos, acá esta balsa no podemos estar más, y mucho menos 32 personas éramos en total. Había 30, conmigo 31, y con el marino que rescatamos, 32. Dije, vamos a empezar a pasarnos a otras balsas. Aparece una balsa, al primero que mandamos es al marino porque estaba todo mojado. Lo pudimos pasar a él, aparece otra balsa, el jefe de la mía dice, pregunta quién es el jefe de esa balsa, soy el teniente Navío García, le pregunta cuántos tripulantes llevan, le dice, somos 19, me dice, le comenta al teniente Montaner, le dice, mire, nuestra balsa está pinchada, necesito pasar de gente, me dice, nosotros ya estamos completos. Tenía razón y es entendible lo que hizo, porque él debía salvaguardar las 18 vidas que tenía ahí. ¿Está bien? No pasó nadie a esa balsa, aparece otra, y aparece el teniente de navío Morrisel, que era el jefe mío. Le dice el teniente Montaner, señor, ¿cuánto lleva usted? Nosotros somos 25. Dice, ¿quién es el jefe de esa balsa? Teniente García le comenta, le dice, ¿cuánto lleva? 19, listo, pase uno ahí. Este oficial era más antiguo que el otro, así que tuve que pasar yo hacia esta balsa. ¿Qué es lo que pasa? El teniente Montaner dice, yo te voy a avisar cuándo vas a pasar, porque ya habían empezado los oleajes. De hecho, nosotros habíamos hecho un tandem. ¿Qué quiere decir eso? Hacer un tren de balsa
para que el rescate sea mucho más eficaz y más rápido, ¿sí? Pero al empezar los oleajes, dificultaba todo, y qué es lo que iba a pasar si iban a seguir rompiendo la balsa. Entonces, cortamos esos cabitos y quedamos a la deriva todo. Cuando me voy a pasar, se me corre la balsa y caigo al agua. Me cuelgo de la borda, digo, muchachos, por favor, sáquenme. Me levantaron y me llamó la atención que los 19 estaban descalzos. Digo yo, a esto los agarró durmiendo a todos. Me dice el jefe de balsa, después que yo me había acomodado, me dice, Valdés, sáquese la bota. Yo tenía la bota de parte de marina porque también echaba en la compañía de desembarco. Dije yo, sí. Sí, yo me la saco, le dije. Pero para mí me dije, ni en pedo, no, ni lo de puta. ¿Por qué? Porque esas botas, cuando mi cuerpo empieza a tomar calor, me iba a proteger. No pasó 5 minutos y uno de mis camaradas me dice, negro, sacate las botas porque vas a pintar la balsa, y me faltaron manos para sacarme las botas. Ahí entendí por qué estaban todos descalzos, ¿sí? Bueno, pasó el día lunes, pasó el día domingo, pasó el día lunes, y el día lunes, a las 5 de la tarde, avistamos un avión de reconocimiento que cuando pasa por encima nuestro, mueve la ala, quiere decir que nos había encontrado. Nosotros estábamos solos como indio malo. No veíamos a nadie. Lo único que vimos el día lunes era ese avión. Bueno, nos pusimos contentos, nos abrazamos, ya nos van a rescatar. Se hicieron las 7 de la tarde, las 10 de la noche, llegó el día martes a las 8 de la mañana, y quieren poder mirar hacia donde está el video. Este es un mar de aceite, es un mar calmo. Allí estaba el día martes y estábamos esperando que nos vinieran a rescatar. Hemos puesto un vigía, un cabo principal cocinero, que salió como a las 9 de la mañana. Sale, mira, dice, muchacho, a 50 millas veo un buque. ¿Qué? Nos pusimos re contentos, nos abrazamos todos. ¿Qué pasó? Como la balsa es una lata de sardina y gira a 360 grados, cuando volvió a salir el buque había desaparecido, casi lo matamos. Dice, muchacho, el barco desapareció. Bueno, así pasó 2 o 3 veces, hasta que a la 1 de la tarde dice, muchacho, el barco no está por chocar, lo teníamos ahí. Una alegría tremenda. Bueno, fue el destructor Piedrabuena, fue la última balsa que rescató. Nos habló el comandante y por el difusor de órdenes dijo, esta es la última balsa que rescatamos, vamos a tomar rumbo hacia la ciudad de Ushuaia y vamos a llegar aproximadamente a las 6:30 de la mañana del día miércoles. Así fue. Cuando llegamos a la ciudad de Ushuaia el día miércoles, el comandante nos vuelve a hablar a los sobrevivientes del Belgrano y nos ordena que no tuviéramos contacto con la prensa ni con nadie. Y de hecho nos custodiaron hasta que llegamos al aeropuerto. En el aeropuerto hicimos un circuito médico y posteriormente nos enviaron hacia la base aeronaval Comandante Espora, en la ciudad de Bahía Blanca, en distintos vuelos durante ese día. Llegamos a la base naval Puerto Belgrano y después de pasar un circuito médico mucho más estricto, todos los tripulantes del Belgrano, de hecho tuvimos una charla con psicólogos y psiquiatras, y en una de ellas me preguntaron si yo
quería volver a embarcarme. Yo le dije que si era para volver a Malvinas lo hacía, pero si era para ir a pasear, que prefería descansar un poco. De hecho, después de haberme dado 10 días de vacaciones, volví a la base naval Puerto Belgrano y fui destinado a la base aeronaval Punta Indio como instructor de conscripto de la aviación naval. Bueno, ese es mi relato, esta es mi vivencia. Si quieren hacer alguna pregunta, estoy a su disposición. Si no tienen preguntas, yo les cuento que el crucero General Belgrano hoy se encuentra a 4.500 metros de profundidad con sus 323 colzas que nos están custodiando. Muchísimas gracias.